Antel perdió en el segundo semestre de 2023 unos 50.000 clientes de banda ancha fija y más de 10.000 clientes solamente de telefonía fija. Esto de acuerdo al último informe de la URSEC. Bueno, ¿cuánto es que impacta esto a la empresa pública? Para saberlo ya estamos en contacto con el director del ente por la oposición, con Daniel La Rosa. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días. Buen día, un saludo para toda la audiencia. Gracias por esta comunicación. Bueno, ¿qué lectura se puede hacer de estos datos que se conocen ahora? Yo creo que estos datos, si uno los mira en perspectiva, ¿no? Desde principios del año 20 hasta fines del 23, prácticamente no ha habido aumento de la cantidad de usuarios de datos fijos. Entonces, en realidad lo que pasa acá es que se ha conectado a muchísima gente, están casi todos los hogares uruguayos cubiertos y por tanto no hay perspectiva de crecimiento del mercado de datos fijos. Me parece que lo esencial es eso, que Antel tiene una estrategia que lo dice su logo, ¿no? Que dice estamos para conectarte. Y ahí le están errando, porque en realidad la parte de conexión no es el futuro de Antel, porque no hay más para conectar, ¿entendés? Entonces yo lo que interpreto de estos números es que bueno, lo que hace es se mantiene estancado el volumen de gente, más allá del tema del registro, que hubo una baja de 50.000 que tienen que ver con los efectos de un proceso que arrancó la pandemia y que culminó en agosto, septiembre del año pasado, donde se dieron de baja unos cuantos contratos. Bueno, ahí venía la siguiente pregunta, ¿no? ¿A qué se debe la baja de clientes, más allá de esto que decís, ¿no? ¿En qué periodo se dio y demás, de clientes de banda ancha y telefonía fija? Claro, cuando viene la pandemia, Antel deja de dar de baja a los que se atrasaban en los contratos, tanto de fijos como de móviles, ¿no? Entonces, eso se perduró durante varios años y recién se estableció un mecanismo de salida de ese proceso el año pasado y se empezó a aplicar a partir de julio del año pasado. Y eso llevó a que, bueno, mucha gente que no se le financió la deuda que tenían y todo, pero no lo pudo pagar, y ahí es el registro hacia abajo de 50.000 en el caso de los datos fijos. Pero se explica por eso, por gente que no pudo pagar entonces sus servicios. Sí. Es un proceso dentro de todo que se da todos los meses. Si no estuviéramos en ese régimen especial que hubo durante la pandemia, todos los meses hay gente que se da de baja por no poder pagar y hay otros que te dan de alta o te das de baja por otro motivo, porque te mudaste o etcétera. Pero eso es un proceso relativamente normal, pero me parece que la interpretación que hay que hacer acá, si ese proceso, digamos, vos lo dormís durante 3 años, bueno, en un momento cuando lo tratás de actualizar, es posible que te dé una baja importante de usuarios, pero es un tema registral, ¿no? Entonces, acá lo importante es que cuando uno mira, básicamente no hay perspectiva de crecimiento de ese mercado. Entonces, acá el problema es que el mercado está estancado y Antel no ha trabajado sobre otros importantes aspectos a crecer, ¿no? Que es toda la parte de nuevos servicios que tiene que brindar Antel a través de sus redes móviles. Porque la conexión, tanto en móviles como en fijos, está básicamente, hay más de un celular por habitante, ¿no? En la parte móvil. Y básicamente tenemos 1.100.000 hogares cubiertos con datos fijos. ¿Qué podemos crecer? Bueno, 100.000 más quizás, pero no hay mucho más para crecer. Entonces, Antel, si quiere desarrollarse, no puede plantearse que está para conectarse, sino que para lo que está es para dar nuevos servicios sobre esa conexión que está dando a muy buena calidad y muy buen nivel.
Daniel, ¿cuánto inciden estos números, todo el proceso que tiene que ver con el mercado de datos fijos y el ingreso de los cableoperadores? Eso por un lado, y por otro lado, el ingreso de Starlink, de Elon Musk. Bueno, recordemos, ¿no?, que el tema de los datos fijos en el hogar mediante fibra óptica le genera a Antel unos ingresos en el torno a $400 millones. Es uno de sus principales ingresos actualmente. La implicancia que hay ahora, que se liberaliza los datos fijos al hogar, es decir, ahora va a haber nuevas empresas, ¿no?, vinculadas básicamente al cable a los canales privados de 4, 5, 10 y 12, 4, 10 y 12. Ese ingreso puede impactar fuertemente en Antel en la medida que logren entrar al mercado. Se calcula, según unos datos estimados en la interna de Antel, que podría llegar a impactar un 15% del ingreso. O sea, si estamos hablando de $400 millones, podría ser una pérdida de $60 millones de ingresos, que podría impactar la entrada de los cableoperadores en la venta de Internet. ¿Y cómo se va a compensar esto? Bueno, lo que yo pienso que hay que hacer es, en contrapartida, Antel tiene que entrar en el mercado de contenidos con mucho más fuerza. Antel, recordemos que cuando arranca este gobierno dijeron que Antel no tenía que entrar en contenidos, pero después, al final, después de 3 años, lamentablemente, ¿no?, algo cambiaron y hicieron algún contrato, digamos, con Disney, con Star+, con Disney, para tener algo de contenidos que fuera atractivo para la gente. Con ese ese contrato tardío, con eso, en cierta medida, Antel está entrando en el mercado de contenidos bastante fuertemente, y es lo que tiene que hacer para poder compensar esa pérdida, ¿no? Es inevitable que Antel tenía el 100% del mercado, ahora van a entrar competidores de Antel, y entonces Antel tiene que entrar a competir en contenidos. Ya cada vez es más importante la parte de contenidos, es decir, lo que importa no es estar conectado, sino lo que importa es lo que va sobre esa conexión, que entre otras cosas es el contenido. Pero esa pérdida, que puede ser importante, se podría haber compensada por una fuerte competencia de Antel en la parte de contenido. Recordemos también que esta liberalización va a impactar bastante en la gente, porque Antel tiene hasta ahora una tarifa única a nivel nacional. Tiene una calidad prácticamente unánime a nivel nacional en fibra óptica, tiene el mismo precio, tiene indicadores de calidad muy parecidos en todo el país. Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando entra la competencia va a entrar en los lugares más lucrativos, lo que va a implicar una competencia en precio en esos lugares, y va a romper la tarifa única. El modelo uruguayo, que fue tan exitoso, lo han roto, y en la medida que han roto ese modelo exitoso, que es ejemplo a nivel mundial, bueno, lo que vamos a tener va a ser tarifas diferenciadas según la localización, porque en unas va a haber competencia y en otras no, y Antel va a tener que bajar en lugares donde en algunos lugares, y en otros va a tener que mantenerlos o subirlos para poder compensar, porque Antel hizo la infraestructura suponiendo que iba a tener el mercado, ¿no? Y ahora tiene que competir. La presidenta de Antel, Anabela Zubrut, dijo a Montevideo Portal, ¿por qué se dio esta baja circunstancial? Y lo que planteó fue que esto es un reacomodo de un tema de deudas. ¿Qué respondes tú frente a esta declaración? Sí, es que es así, es un poco lo que yo explicaba. ¿Cómo se postergó en realidad lo que no se dio en la pandemia? Claro. Es una postergación de eso, le llamaron reordenamiento de Moroso, en realidad es que 50.000 ahora quedaron fuera
del mercado, digamos. A mí, ahí la Poder- pregunta que me surge, Daniel, es como política, ¿no? Durante la pandemia, ¿no se comparte desde la oposición que se haya sostenido a esos clientes que en ese momento más crítico no podían pagar el servicio? Sí, nosotros apoyamos eso, inclusive ese régimen comienza antes que asuman las nuevas autoridades, porque la pandemia pasó antes de que asumieran las nuevas autoridades, porque se acuerda que las empresas públicas demoraron en asumir las nuevas autoridades. Entonces, se estableció ese régimen ya de entrada en la pandemia para permitir la conexión, para permitir que la gente mantuviera su internet, porque era más necesario durante la pandemia. Entonces, en realidad, fue un mecanismo que lo que hubo fue como una lenta salida, costó salir 3 años, ¿no? Porque la pandemia pasó a finales del 21, digamos, principios del 22 ya estábamos sin pandemia, pero recién logramos cambiar esto en el 23, digamos. Por eso digo, pero se iban a acumular entonces los morosos que en algún momento antes iba a dar de baja. Sí, se iban a acumular, sí, iban a acumular. Sí. Y en algún momento había que salir del régimen ese y bueno... ¿Y lo que plantea el Frente Amplio es que lo hubiese hecho por etapas, que esto se dio de forma brusca? No. Nosotros votamos esta salida porque era lo que había que hacer, digamos. No nos parece que esté mal. Daniel, por otra parte, teniendo en cuenta que en el sector de transmisión de datos de Internet aumentaron los ingresos económicos, ¿esto recompensaría lo que se pierde por otro lado? ¿En dónde En el sector de transmisión de datos por Internet, de datos e Internet, perdón. Lo que hay es un aumento del consumo de Internet en general. Entonces, por ese lado compensa en parte los ingresos que se pierden por gente que queda fuera del sistema. Se podría, obviamente, tratar de buscar algunas soluciones para esa gente, ¿no? Que Antel las tiene, pero no las promociona mucho, digamos, porque Antel tiene el Universal Hogares, que es un servicio gratuito, donde uno paga relativamente, no paga nada al principio, solo paga si consume, y ese no se promociona. Se podría haber hecho, que nosotros lo planteamos cuando se votó esto, de que se pasaran todos a Universal Hogares y por tanto no quedaran fuera del sistema, sino que, bueno, con una pequeña, no sé, 250 pesos, 300 por mes, tienen tienen un consumo básico, digamos, y con eso podrían consumir algo más, con 200 pesos o 300 por mes. Pero eso no salió. Ahora, Daniel, si tomamos en cuenta la pérdida de clientes y la pérdida de rentabilidad, ¿esto significaría que que va a tener menos espalda para hacer inversiones? Esto en realidad esto es un reajuste, o sea, no va a impactar. Esos 50.000 no dejaron de pagar el día que se les dio de baja, o sea, dejaron de pagar mucho antes. O sea, no, en los números, uno puede hacer cálculos, sí, y ellos estuvieran pagando, Antel tendría seguramente unos millones más de recaudación, pero ya habían dejado de pagar en el 2020. O sea, no es que lo perdimos, no es que perdimos ese volumen de plata de un día para el otro, no, ya no pagaban. Hay una última cuestión que en su momento hablamos contigo, que tiene que ver con la causa Antel Arena, ¿no? Que había sido archivada y ahora será reexaminada por el fiscal Enrique Rodríguez. ¿Cómo crees que se va a mantener esto en la campaña electoral cuando, por un momento se pensó que ya era un tema saldado? Y por otro lado, ¿qué pensás del rol que tuvo el presidente en esto de pedir que se reabriera la causa? Sí, el presidente dejó muy mal parado al directorio de Antel, ¿no? Porque nosotros se planteó un directorio esto en Antel Arena cuando ya sabíamos que el presidente había dicho de que se iba a reconsiderar, ¿no? Entonces,
la verdad que dejó muy mal parado, como que no es Antel el que decide, sino que es de afuera que se deciden los temas. Lo que no nos llamó la atención, porque el tema de Antel Arenas siempre fue decidido por fuera, ¿no? Siempre las indicaciones de hacer la denuncia vinieron de afuera. Ha sido un tema manejado desde afuera desde el principio. Entonces tampoco es que nos llamara la atención, pero sí quedó muy en evidencia cuando el presidente dijo varias semanas antes de que se iba a reconsiderar y el directorio ni siquiera tenía el informe que él decía que tenía del abogado que Antel ha contratado para el caso de la Arena, ¿no? ¿Y cuánto puede el afectar abogado ahora que Antel contrata le reporta primero al presidente que a Antel. ¿Y cuánto puede afectar ahora la campaña, Daniel? No sé. Va a estar presente seguramente durante toda la campaña. No sé si va a afectar o no, pero va a estar presente toda la campaña. Me parece que lo que se buscó fue eso. Daniel La Rosa, director de Antel por el Frente Amplio, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. En Nada que Perder, hacemos todo por informar.